Estudiantes de primer año, nuevamente aquí para desarrollar una clase más de matemática. Esta vez la clase corresponde a la semana 35. En esta clase vamos a reconocer los elementos del prisma y del cilindro en objetos reutilizados. Para ello necesitamos recordar qué es un prisma. El prisma tiene varias definiciones, pero en matemática el prisma es una figura geométrica sólida con dos bases iguales y varias caras laterales de forma rectangular. También hay que recordar los elementos del prisma. Ya en la clase anterior hemos observado nosotros en clase los elementos de un cubo. Entonces eso nos va a ayudar para reconocer los elementos del prisma. El prisma, como dice, tiene dos bases, una superior y la otra inferior. Tiene caras laterales que están a sus lados. ¿Ven? En este caso observamos 1, 2, 3 y 4 caras laterales. ¿Qué más? Tiene vértice. Observamos aquí 1, 2, 3, 4, las puntitas, ¿no? Donde se unen las caras. También tenemos arista, pero ahora tenemos dos tipos de aristas. Observamos aquí aristas básicas porque está en las bases, en las dos bases, y aristas laterales porque están en los lados. Entonces, dos clases de aristas. ¿Qué más? En el prisma podemos trazar una altura, como observamos aquí de color rojo. También la altura es un elemento más del prisma. Una vez reconocidos los elementos del prisma, vamos a ver cómo se clasifica. Entonces, vamos a ver la primera clasificación de acuerdo al número de lados de la base. Dice, los prismas se pueden clasificar según el número de lados que tiene su base. Por ejemplo, aquí yo observo varias figuras, varios prismas. En este primero, su base tiene un triángulo. Entonces se llamará prisma triangular. Por acá observo un prisma que su base es un cuadrado. Entonces será, o también puede ser un rectángulo, cualquiera de los dos, que tenga 4 lados. Entonces será un prisma cuadrangular. ¿Ve? Dice, las bases son cuadriláteros, quiere decir que tiene 4 lados. En este caso puede ser un cuadrado o puede ser un rectángulo que tiene 4 lados. Observo otra imagen, dice prisma pentagonal. ¿Cuántos lados tiene su base? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se llama prisma pentagonal. ¿Por qué? Las bases son pentágonos, quiere decir que tiene 5 lados. Y así vamos a seguir prisma hexagonal, porque su base es un hexágono, quiere decir que tiene 6 lados. Esta es la primera clasificación por el número de lados de su base. También el prisma se clasifica por prisma regular o irregular. ¿Cuándo decimos que un prisma es regular? Un prisma es regular si sus bases son polígonos regulares. Quiere decir que sus lados van a ser iguales. Recuerden, será regular cuando sus bases son polígonos regulares. Quiere decir que sus bases, esa figura que está ahí, que puede ser triángulo, cuadrilátero, va a ser regular cuando el polígono es regular.
Prisma irregular. Los prismas son irregulares si tienen polígonos irregulares en sus bases, como el que observamos aquí. Sus lados tienen diferentes medidas. Otra clasificación. Tenemos recto u oblicuo. El prisma recto, si los ejes de los polígonos de las bases son perpendiculares a las bases. Estamos hablando de aquí. Si formamos 90 grados, la base con los lados, o con las caras, perdón, las caras laterales, si forman 90 grados con las bases, son prismas rectos. Si son oblicuos, mira, la base con la cara lateral no forma 90 grados, está inclinado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la clasificación del prisma. De acuerdo a sus números de lados, también puede haber prisma regular e irregular. Y la otra clasificación es recto u oblicuo. Bien, ahora sí, ya hemos reconocido al prisma, sus elementos y su clasificación. Lo que vamos a hacer ahora, reconocer esos elementos, pero en objetos reutilizados. Para ello nos presenta la siguiente situación que dice: dibuja, voy a ir yo resaltando lo que nos están indicando para hacer, dibuja la forma geométrica de los objetos. Luego tenemos que indicar el nombre, dice, indica el nombre del prisma según su base, porque el nombre del prisma va de acuerdo a los lados de la base, a la cantidad de lados. Luego tenemos que señalar sus elementos, ya hemos visto también los elementos. Y por último tenemos que completar los datos de la tabla. Todo eso hay que hacer de la figura o de la imagen que nos están presentando. Es esta la imagen que nos presentan. Entonces, lo que primero vamos a hacer nosotros es dibujar y vamos a tener de la siguiente manera. Observo aquí, he tratado de dibujar igual a esta caja de leche. Ya está dibujado. Ahora tenemos que indicar su nombre, pero para ver el nombre tenemos que ver cómo es su base. ¿Qué observamos aquí? Su base es una figura de ¿cuántos lados? De 4 lados. 1, 2, 3, 4. Y observamos que es un rectángulo, entonces la base es rectangular. Si la base es rectangular, tiene 4 lados, entonces será un prisma cuadrangular, como hemos observado hace un rato en la explicación. Ya hemos indicado el nombre, ahora tenemos que colocar sus elementos. Acá tenemos base, hay dos bases, superior e inferior. Tenemos la arista básica, que están en las bases. En las dos bases hay arista básica. Arista lateral en todos los lados, las caras. Tenemos las caras laterales, 4 caras laterales. Tenemos el vértice, las esquinitas, y también tiene la altura, que es esta línea roja que le hemos trazado. Esos son todos los elementos de este prisma cuadrangular. Ahora tenemos que completar la tabla. En esta tabla nos pregunta número de caras. Entonces hay que contar las caras. Aquí yo observo cara lateral. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Pero las bases también son consideradas caras. Entonces sería 4 caras laterales más 2 bases serían 6.
Número de vértices. ¿Cuáles son los vértices? Las puntitas que tiene, ¿ve? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocamos número de vértice 8. Número de aristas. No me dice aristas básica o arista lateral. Entonces, cuando solo me habla del número de arista, es todo. Vamos a contar entonces. Número de aristas, 1, 2, 3, 4. En la otra base, 5, 6, 7, 8. Y de las aristas laterales, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántas aristas en total? 12. ¿Ve? Tenemos entonces otra imagen. Igual en esta imagen tenemos que graficar, hacer la figura geométrica. Sería así. ¿Ve? Estamos tratando de graficar esta caja, una caja de chocolates. Y ahora nos tocaría colocar el nombre. ¿Qué tipo de prisma será? Entonces recordamos la definición que el prisma tiene dos bases. Pero si yo observo esta imagen no tiene dos bases. Acá hay una, pero arriba ya no hay. Entonces lo que tenemos que hacer esta cajita es girar o pararlo para que me quede de esta forma. ¿Ve? Ahora sí, este triángulo está aquí como base y el otro se va la otra base, superior e inferior. Entonces, como estamos observando, esta base es triangular. Si tiene base triangular, el prisma también será triangular. ¿De acuerdo? Recuerda que de acuerdo a la figura o a los números de lados que tiene la base, va a llevar el nombre el prisma. Ahora sus elementos. Sus elementos ya sabemos, base, dos bases, superior e inferior, arista básica, todo lo que está en la base, arista lateral, tenemos aquí la arista lateral, ¿ve? Tenemos la cara lateral, una cara que está aquí adelante, 2 y 3. Luego el vértice, las puntitas y la altura, ¿no? Que se traza, que es esta línea roja. Bien, entonces ya tenemos los elementos, el nombre. Ahora lo que vamos a hacer es completar la siguiente tabla. Me pide número de caras. Vamos a contar entonces. Si no observo bien en esta imagen, vamos aquí arriba donde no hay elementos. A ver, tenemos entonces una cara lateral, 2 y 3 la que está hacia adelante. Pero recuerda que las bases también son consideradas como cara. 3, 4, 5 caras. Y colocamos ahí. Ahora, número de vértice. ¿Cuáles son los vértices? Las esquinitas, las puntitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices colocamos. Y número de aristas. Habíamos dicho que cuando solo me hablan de aristas, son aristas básicas y aristas laterales. Aristas básicas de la base 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agregamos las aristas laterales 7, 8 y 9. Entonces, aristas laterales serán 9. Tenemos otra situación aquí, situación 2. Dice, dibuja el cuerpo geométrico que representa a cada objeto en la imagen. Ahí nos dan dos objetos. Indica su nombre y señala sus elementos. Entonces, acá tengo una lata de leche y una lata de atún. Hay que graficar, nos dice. Vamos a tratar de graficar y tendré una imagen así, ¿no es cierto? Esta imagen o este dibujo está representando
tanto a la caja de leche como a la lata de leche como a la lata de atún, sino que la lata de atún es más achatada o más pequeña, nada más. Entonces la imagen va a ser para los dos, tanto para la leche como para el atún. Ahora tenemos que indicar su nombre. Diremos, ¿será un prisma? Ya no, porque los prismas tienen caras laterales. Aquí no observamos caras laterales, ¿no? Entonces no es un prisma. Pero su base, ¿cómo es? ¿Qué figura observas en su base? ¿Cómo se llamará esta imagen? Hay que dar su nombre y luego mencionar sus elementos. De repente, primero vamos a recordar los elementos y así vamos recordando ya el nombre de esta imagen. Igual tiene base superior, base inferior, tiene una altura, que es esta línea roja que se traza, tiene una generatriz, ¿ve? Generatriz, y esta línea que es del punto centro al extremo de la circunferencia, esta es una circunferencia, se llama radio. Entonces acá ya no observamos aristas, observamos generatriz. Ya no hay esquinas, entonces diferente a un prisma, no es un prisma. ¿Alguien puede decir cómo se llama? Decimos, si su base es circular, como estamos observando, ¿cómo se llamará? Será un cilindro. Entonces, esta lata de leche o la lata de atún, ¿qué son? Cilindros, tiene forma cilíndrica, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos dibujado, ya hemos colocado su nombre y ya hemos mencionado sus elementos. Ahora nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué forma tiene sus bases? Ya está la respuesta aquí. ¿Qué diremos? Sus bases tienen forma circular. También nos dice, imagina le quitas la etiqueta a la lata de leche o la de atún. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Tenemos la lata de leche, le sacamos la etiqueta por jugar o a veces hay un sorteo, qué sé yo. Si le sacamos la etiqueta, dice, ¿qué forma geométrica tiene esa etiqueta? ¿Será cilíndrica? ¿Será circular? A ver, pueden experimentar ustedes. Tienen una lata de leche, saca la etiqueta y ese papel, esa hoja, ¿qué figura forma? ¿Qué figura tiene? Diremos, la etiqueta tiene forma rectangular, ¿no es cierto? Tú estiras el papel, es un rectángulo. Bien. Tenemos ahora una situación 3 que dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Nos dan acá 4 proposiciones y al final, de acuerdo a lo que son verdaderas, vamos a marcar una de las alternativas. Entonces vamos a ir dando solución a cada una de ellas. Dice, primero, o 1, el número de caras laterales es igual al número de lados de la base de un prisma. ¿Qué podemos decir según lo que hemos aprendido? Repito, el número de caras laterales es igual al número de lados de la base del prisma. A ver, para entender un poco mejor, vamos a graficar. Vamos a analizar ahí. Número de caras laterales. Por ejemplo, acá tengo un prisma cuadrangular porque tiene 4 lados. ¿Quién? Su base. 1, 2, 3, 4. Su base tiene 4 lados. Entonces, la primera proposición dice, si la base tiene 4 lados, ¿tendrá 4 caras? Vamos a ver. Repito,
1, 2, 3, 4 la base. Ahora las caras. 1, 2 el que está al fondo, 3 y 4 el que está aquí adelante. Entonces, la base tiene 4 lados. La figura de la base tiene 4 lados. Y el prisma tiene 4 lados laterales. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿verdad? Segundo dice, las bases del prisma hexagonal están conformadas por dos polígonos congruentes de 6 lados. A ver, las bases de un prisma hexagonal quiere decir un prisma de 6 lados que tenga sus bases. Vamos a ver la imagen. Tengo aquí, este es un prisma hexagonal. ¿Por qué? Porque su base es una figura que tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Te dice, las bases de este prisma, las bases, base 1, base 2, están formados por dos polígonos congruentes de 6 lados. Las dos bases tienen 6 lados, sí, ¿verdad? Son iguales. Entonces será verdadero. Tercera proposición. Un prisma triangular tiene el mismo número de caras que de vértices. A ver, vamos a graficar. Un prisma triangular. Acá tenemos un prisma triangular incluso con sus elementos. Tiene el mismo número de caras que de vértices. A ver, ¿cuántas caras tiene este prisma triangular? Ya habíamos resuelto también. Contamos caras laterales 1, 2 y el que está delante 3, más la base 4 superior y la base inferior 5. Entonces tiene 5 caras. Es igual al número de vértice. A ver, vamos a contar las vértices. 1, las esquinitas. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenía 5 caras, pero tiene 6 vértices. ¿Son iguales? No, ¿verdad? Entonces esa proposición es falsa. Último, un cilindro puede ser generado por la rotación de un rectángulo que tiene como eje a uno de sus lados. A ver, graficamos entonces un cilindro. Dice, este cilindro estará formado por la rotación de un rectángulo. Podríamos hacer la prueba ustedes. Tienen una lata de leche, les sacan el papel o la etiqueta. Si tú estiras esa etiqueta, es un rectángulo, ¿verdad? Agarras de un extremo el rectángulo y le giras, le das vuelta. ¿Qué va a formar? Va a formar un cilindro. Es como que aquí estuviera la primera parte del rectángulo, le giramos el rectángulo y va a formar ¿qué? Un cilindro. Entonces, ¿qué es? Verdadero. Si tengo verdadero, verdadero, falso, verdadero, 3 verdaderos, el 1, el 2 y el 4. ¿Cuál marcaremos? A ver, ¿quién me puede decir? El 1, el 2, el 3, no. El 1, el 2 y el 4. La alternativa correcta es la letra B. Muy bien, eso sería todo en esta clase.